amigos de YouTube y de las redes sociales que me siguen y escuchan y que están suscritos en el canal de YouTube. Hoy les traigo la tercera entrega de la serie que hemos titulado Un lector agradecido, y que en esta ocasión estamos evaluando el libro GoPro del señor Eric Ward. Y hoy, como tercera entrega de esta serie y precisamente acerca de este libro, es un tema interesante porque tiene que ver con la tercera habilidad, y esa tercera habilidad justamente tiene que ver con la habilidad de poder presentar el producto y de poder presentar la oportunidad. En la evaluación anterior que estuvimos trabajando fue vamos a llamar así, desarrollar la habilidad de así dar a conocer a nuestros amigos, a nuestros prospectos acerca de esta oportunidad. Ahora nos toca revisar la parte de la presentación. Y en este tema pues es algo bien interesante. Pero antes de comenzar, quiero agradecerles definitivamente todo el apoyo que nos han brindado en el canal, todas las personas que se han suscrito de nuevo, de los que nos han hecho los comentarios, y que definitivamente esto permite que nosotros podamos estar así muy emocionados para poder seguir compartiendo con ustedes. Así que si todavía no estás suscrito al canal, te recuerdo que lo puedes hacer en este momento. Además de suscribirte, dale a la campanita que está debajo del video para que tú puedas así recibir las notificaciones a la hora de subir esta serie. Al mismo tiempo, si tú eres de las personas que por primera vez estás escuchando este tema y quieres escuchar los anteriores, te voy a dejar las descripciones debajo en la descripción del video, para que puedas ir a los links desde el inicio hasta este tema que estamos trabajando. Así que sin más preámbulo, comencemos. Habiendo dicho la vez anterior que cuando nosotros queremos emprender o hacer algún tipo de emprendimiento, llámese en las redes, en el multinivel, en la venta directa o en cualquier tipo de emprendimiento, lo más importante es poder hacerlo de manera profesional. Y para hacerlo de manera profesional, obviamente que tenemos que desarrollar ciertas habilidades, como cualquier profesión necesita desarrollarlas para poder tener éxito. Y justamente eso es lo que hace la diferencia en esta ocasión. Y en esta tercera entrega, lo más importante es justamente cómo yo presento esta oportunidad y cómo yo presento mi producto. Bueno, déjame compartir contigo lo que el señor Eric Ward precisamente nos dice en su libro. Una de las primeras reglas que nosotros tenemos que entender, que a la hora de presentar nuestro producto o nuestra oportunidad, no es que sea lo que a mí me parece más viable o lo que a mí me parece más interesante o que realmente funcione o no funcione. No es como yo lo quiera, porque al fin de cuentas no estás en cualquier tipo de emprendimiento. Probablemente cuando se trata de un emprendimiento donde tienes que estar tú solo, no importa, llámese una tienda, llámese un consultorio, llámese una consultoría jurídica como abogado, donde todo lo tienes que hacer tú. En este caso muy particular, ya otro tipo de habilidades no importa. Pero cuando están implícitas el desarrollo de un negocio donde están involucradas otras personas, que justamente es el mundo del network marketing o el mundo de la venta directa, esto ya implica otra cosa mucho más importante. Y también hay que agregarle, a veces hay personas que entran a este mundo maravilloso de la venta directa y simple y llanamente lo que quieren es ellos ganarse un dinero, empezar a vender y a ganarse una comisión, porque obviamente pues el beneficio que te trae esto por estar en este tipo de industria es maravilloso, pero tú no quieres hacer esto en grande, tú no quieres hacer esto más allá de que tú trates de involucrar a otras personas. Bueno, permíteme decir
que si tú eres el caso contrario y tú quieres hacer esto en grande, donde tú quieres llevar esto a niveles mayores, donde vas a necesitar involucrar a otras personas, esta habilidad de presentar el negocio o de presentar el producto no lo puedes hacer como a ti mejor se te venga en gana. Aunque tú puedas tener tus propias habilidades, que no las dudo, que seguramente tú tienes unos recursos que a lo mejor otros no lo tienen, que también probablemente sea así. Pero en este caso particular, cuando lo queremos hacer de manera profesional al estilo GoPro, según el libro que el señor Eric Worre nos comparte, hay un elemento fundamental que debes de tener presente y que todo networker o toda persona que se dedica al mundo de la venta directa debe de tener, que no es necesario o no es suficiente que lo que tú haces funcione, porque probablemente tu estilo, tu manera, probablemente funcionó para ti y hasta ahí llegó. Entonces, la habilidad que tenemos que desarrollar para hacer esto en grande, según Eric Worre y según la experiencia que yo te puedo compartir, es que no solamente es hacerlo a como a ti te parece o como tú creas, porque funciona. No, solamente y solamente si lo que tú estás haciendo, eso es duplicable. Y déjame decirte que cuando eres una persona talentosa, que no lo dudo, que eres una persona que probablemente te gusta la creatividad y te gusta ponerle tu sello personal, en este caso particular, déjame decirte que no funciona, porque no te vas a poder duplicar, porque no vas a permitir que tu negocio crezca y se desarrolle, porque tus habilidades probablemente otras personas no las puedan desarrollar ni tener. Y entonces cuando tú quieres que tu negocio crezca y se desarrolle, ¿cómo lo logras? ¿Cómo puedes hacer que eso crezca cuando tú no estés presente? Entonces la primera habilidad dentro de esta tercera entrega es que debes de hacerlo siempre y cuando tengas un modelo, un patrón, que ese patrón sea duplicable, que pueda ser replicado por otros, con o sin los talentos que tú puedas poseer. Eso es muy importante. Así que esto no se te olvide, es una regla clave y no necesariamente es porque funcione o no funciona. Allá afuera hay miles de cosas que funcionan cuando lo hacemos de manera particular, pero cuando se trata de hacer una red, llámese de distribuidores, una red de emprendedores o una red de lo que tú quieras en donde involucras personas, lo más importante, y solamente sí, siempre y cuando lo hagas y como lo hagas, debe de ser duplicado. Las otras habilidades que es necesario que las entendamos y que las desarrollemos para poder hacer un negocio grande dentro de esta maravillosa industria de la venta directa o del network marketing, es que justamente la persona que hace el negocio al estilo profesional, es que él utiliza una serie de características dentro de su persona y de recursos a diferencia de los que son amateurs. Por ejemplo, el profesional, en lugar de valerse de sus propias presentaciones, en lugar de valerse de sus propios talentos, el profesional, ¿de qué se vale? Se vale de herramientas externas, se vale de recursos externos, más de lo que realmente él pueda representar. Te pongo un caso. Si una persona a lo mejor conoce, y no es que a lo mejor, voy a corregir la palabra, conoce muy bien y domina a la perfección el plan de negocio, conoce el producto, conoce todo. En lugar de él hablarle a sus nuevos socios, él mismo, él lo que hace es que lo expone a través de herramientas, llámese de un manual, llámese de un libro, llámese de una conferencia virtual, llámese de una reunión en particular, para que otras personas diferentes a él, con otro tipo de características, puedan hablarle del proyecto o hablarle del producto. El profesional utiliza herramientas en lugar de sus propios talentos. Eso es lo primero que hay que tomar en cuenta a la hora de esta tercera habilidad y a la hora de presentar el proyecto o presentar el negocio. Lo segundo que es importantísimo tomar en cuenta
es lo que el señor Eric Ward en su libro nos dice, que en lugar de tú hacerle una presentación directamente a la persona, es importantísimo apoyarse, y así lo hace el profesional, en los eventos que la empresa en la cual tú estás participando tiene, y si son en vivo, mejor. ¿Por qué? Porque la carga emocional que se dan en esos eventos y la posibilidad que tiene esa persona de identificarse con otra en esos eventos que no necesariamente se tiene que identificar contigo es valiosísima. Entonces, una cosa sumamente interesante y sumamente valiosa a la hora de nosotros querer desarrollar esto en grande es cuando el emprendedor que quiere hacer esto a un nivel mayor de lo que la mayoría trata de hacer, es que se vale precisamente de estos eventos en vivo. Por ejemplo, cuando estás en una empresa donde hace un evento mensual o bimensual o semanal, ahí es el sitio ideal para que tú puedas presentar a tu prospecto, llámese a que conozca el producto o que llámese a que conozca la oportunidad. ¿Por qué? Porque probablemente a la hora de tú querer presentarle el proyecto a una persona, esa persona no se identifica contigo, como lo dije al principio. Pero ¿qué crees? Cuando estás dentro de un ambiente de 500 personas, 100 personas, 50 personas, 30 personas o miles de personas que están haciendo exactamente lo que tú estás compartiendo con esa otra que tú quieres que se incorpore a tu proyecto, esa persona probablemente ve en alguien que está ahí presente y se identifica. Y cuando se identifica se hace la magia porque su mente genera una apertura. Y cuando la persona tiene una apertura, la información que se puede estar manejando en esa reunión es algo mágico, porque esa persona puede comprender con mayor facilidad, quitando las barreras de comunicación que probablemente pueda tener contigo a la hora de presentarle, llámese el producto o llámese la oportunidad, y especialmente la oportunidad. Así que el profesional lleva a el prospecto a eventos principalmente en vivo. Así que a la hora de nosotros poder desarrollar esta habilidad la tenemos que tener presente. La tercera es que a la hora de presentar el producto, a la hora de presentar el proyecto de negocio, es importantísimo el poder contar historias. Ni a ti ni a mí nos gusta escuchar rollos, ni cassette, ni cosas enlatadas. No nos gusta que sea algo repetitivo donde la persona aprendió algo y tú ahora de manera de rollo o de manera así prediseñado te lo empieza a contar. Eso es muy fácil para poderlo identificar. Entonces el señor Eric Ward en su experiencia y en su libro nos comparte, y yo lo comparto al 100%, es la importancia de poder desarrollar la habilidad de poder contar historias. Todos nos encanta escuchar historias, pero ¿qué crees? La principal historia que una persona quiere escuchar es la historia de tu propia vida. Es la historia de lo que tiene que haber pasado contigo antes de haber entrado al proyecto que estás. De conocer de ti por qué tú entraste a ese proyecto. Entonces, cuando tú tienes esa habilidad de poder contar tu historia franca, sincera, abierta, de persona que a lo mejor eres un profesional exitoso o fuiste un profesional exitoso y que durante esa profesión la desarrollaste de manera tremenda, de manera así a niveles muy interesantes, pero que al fin de cuentas la calidad de vida para ti, para tu familia, no era la que tú esperabas, y que probablemente cuando tú escuchaste de la oportunidad, tú sencillamente pudiste darte cuenta de lo que ahí estabas viendo, una verdadera oportunidad de cambio. Y cuando ya tú le cuentas a la persona las experiencias vividas dentro de la empresa que estás y gracias a la oportunidad que te dieron, eso hace mucho más interesante y eso permite que sea ganado el oído de tu oyente, de tu prospecto, cuando empiezas a contar tu historia. Y entiendo que muchas veces a nosotros nos cuesta
empezar a contar nuestra historia, pero tienes que empezarla a construir. Una historia que sea así llamativa, una historia que realmente sea interesante al oído del que te está escuchando, pero sin mentirle, sin estar inventando cosas de tu vida, lo real, ni dramático ni así fantasioso, lo que realmente ha pasado con tu vida en el pasado y lo que ahora estás viviendo en el presente con respecto a la oportunidad que estás teniendo. Y lo más importante es la visión que tú has podido desarrollar a medida que has ido estando dentro de esa empresa o dentro del proyecto que tú estás realizando. Esto es algo apasionante. Esto a ninguna persona que está haciendo una actividad de emprendimiento en venta directa, definitivamente no así se cierra el oído. Por el contrario, cuando la empiezas a contar es tan apasionante porque al final tu conclusión es muy simple. Si yo pude hacerlo, ¿cuánto más tú lo puedes hacer? Y eso es esa tercera habilidad que nosotros tenemos que aprender a desarrollar. La habilidad de poder contar historia y principalmente mi propia historia. Que se sienta genuina, que se sienta así y que le pueda llegar al corazón de la persona que te está escuchando. La cuarta cosa que nosotros como habilidad necesitamos desarrollar como emprendedores es que a la hora de presentar la oportunidad, de presentar el producto, es que la persona tiene que percibir en mí pasión, pero una pasión no desbordada ni artificial, una pasión que haga sentir así los vellos de la piel o ese cabellito que se pone erizado cuando nos está escuchando, porque le transmitimos pasión por lo que estamos viviendo, pero a la vez le transmitimos emoción, y además de la emoción le transmitimos algo poderosísimo que se llama convicción. Cuando una persona te escucha hablar y te mira, que le transmites pasión y que le pones emoción a lo que tú estás haciendo, pero que además de todo eso, tú le muestras que tienes una convicción profunda de lo que tú estás haciendo, no lo estás convenciendo. ¿Sabes lo que estás generando en la otra persona que te está escuchando? Le estás así transmitiendo una emoción a la cual esa misma emoción lo contagia. Entonces aquí se trata no de convencer, porque convencemos con argumentos y con la razón. Y la mayoría de las decisiones que tomamos a lo largo de nuestra vida no son por razones, son por emociones. Y cuando yo logro contagiar a una persona, porque esa persona está viendo en mí esa pasión, esa emoción y esa convicción, ¿qué crees lo que va a pasar? Que esa persona te va a seguir, esa persona me va a seguir. Y esa persona, aun cuando no entendió nada o poco o mucho del negocio o del producto, esa persona toma una decisión, o ya sea adquiriendo el producto o ya sea siguiendo lo que tú estás compartiendo con ella, que le estás invitando a participar de un proyecto. Pero eso lo tienes tú que vivir, eso lo tienes tú que transmitir. Esa es la cuarta decisión, la cuarta característica que tenemos que desarrollar como habilidad. Y hay una, a mi modo de entender, muy interesante. Yo entiendo que muchas veces llegamos a este tipo de negocio y no sabemos hablar a grupos. He conocido de personas que al principio las personas tenían mucha timidez, mucho miedo a la hora de hablar a 3 o a 4 o a 5 personas. Créemelo que si no desarrollas la habilidad de poderle hablar a personas, a grupos de personas, va a ser muy difícil que tú puedas lograr un éxito grande y un desarrollo grande en este negocio. Por lo cual te invito a que tienes que desde ya empezar a ir desarrollando poco a poco esa habilidad de poder hablar en público. Este que te habla y pareciera algo contradictorio o pareciera como que no es, siempre lo digo en mis reuniones. Cuando empecé hace algunos años, era una persona tímida. Me recuerdo que la primera vez que me invitaron a participar en público
en una reunión grande y me entregaron un micrófono, de mi garganta se hizo un nudo que no pude decir ni una sola palabra. Y te lo estoy diciendo desde lo más profundo de mi corazón. Con el miedo y la timidez de ver a aquella multitud a mi alrededor que no sabía qué decir, se me puso un nudo en la garganta y no pude expresar palabra alguna. La segunda experiencia que me recuerdo, estaba un poco más joven y me dieron oportunidad en la iglesia de decir algunas palabras. Y durante el día me estuve preparando pensando de lo que yo quería decir. Y me dieron 15 minutos para expresarlo. Y cuando yo me paré en el púlpito para poderle hablar a la congregación, ¿qué crees que pasó? Se me hizo un nudo que 1 minuto, máximo 3 minutos yo estuve hablando, pero que me pareció una eternidad del tiempo que yo estaba ahí frente de aquellos rostros que me estaban observando. Me entró el pánico. Bueno, déjame decirte, esta es una habilidad que todo emprendedor tiene, así, de manera imperativa, tiene que desarrollar. Si tú quieres ganar dinero en grande, hay 2 cosas fundamentales que nosotros tenemos que aprender. 1, a vender. Y 2, a poder hablar en público. Y para poder hablar en público con propiedad y para poder hablar delante de un grupo de personas, no nos queda otra cosa sino que es la preparación. Y cuando tú te preparas en privado, cuando tú tienes tiempo de preparación, créemelo que lo que antes era algo así como temeroso, como dijo alguien a la hora de hablar de que dentro de los miedos más grandes que existen está el miedo a la muerte, y después del miedo a la muerte está el miedo escénico o el miedo a hablar en público. Bueno, si tú te preparas y tú empiezas a ejercitarte, créemelo que ese miedo va a desaparecer y habrás logrado desarrollar una habilidad tremenda para poder hacer crecer tu negocio. Porque la comunicación con grupos es lo que permite el crecimiento, el desarrollo del negocio. No 1 a 1, aunque empezamos 1 a 1, tenemos que ir desarrollando esa habilidad de poder hablarle en grupos de 10, de centenas, de miles, etcétera, etcétera. Así que te invito y te pido como reto a que te esfuerces para poder hacer. Y ya para finalizar, para no alargar más este video, hay algo sumamente importante que no puedes dejar de olvidarte a la hora de presentar la oportunidad, ya sea de presentar el producto o de presentar la oportunidad. Y tú dirás, ¿y cuál es, Henry? Y para mí es una de las más importantes. Mira, no te puedes olvidar que tú no eres el mensaje, que solamente tú eres el mensajero. Y muchas veces a la hora que yo quiero hacer una presentación o yo quiero duplicarme en el negocio, en lugar de dar el mensaje, yo hago que el mensaje se achique y pongo al mensajero como protagonista. Cuando tú pones al mensajero como protagonista, definitivamente el negocio no te avanza, porque las personas que te observan no pueden duplicarse. Entonces, para nosotros que estamos en un emprendimiento, es muy importante no perder de vista esta realidad. No olvidarnos que nosotros simplemente somos el mensajero, los mensajeros, no el mensaje. Recuerda, la estrella es el producto, la estrella es la oportunidad, no eres tú. Así que haciendo esto cubrimos la tercera de estas habilidades para podernos convertir en profesionales de la industria de la venta directa o del network marketing. Así que espero que esta aportación, esta aclaratoria, este desmenuzamiento del libro GoPro en esta tercera etapa haya sido de tu ayuda y haya sido para tu crecimiento y desarrollo de tu negocio y también de tu vida. Así que muchas bendiciones, que Dios te bendiga, que Dios bendiga a tu familia y que Dios prospere tu negocio. Hasta la próxima. Y si todavía no te has suscrito, te recuerdo, suscríbete, apóyame y así vamos a seguir creciendo juntos en lo que estamos haciendo. Hasta la próxima. Chao.